Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francis Susana Alvarado Pablo y me identifico con el número de carnet 20 238 52. Esta presentación y video es para comentar y poder explicar un poco acerca de qué trata el libro de sistematización de experiencias de Oscar Jara. Muy bien, comenzamos. Este libro por lo regular tiene 7 capítulos en donde realmente nos desplaza a diversos temas en los que vamos a poder ir comprendiendo qué es la sistematización de experiencias y en qué nos puede apoyar demasiado en el ámbito del trabajo social al momento de realizar algún proyecto social, alguna intervención comunitaria, algún trabajo que tengamos para y por instituciones en donde debamos de reestructurar y debamos también de complementar ciertas situaciones, ¿verdad? En donde también hay ciertos puntos en donde las personas tal vez no los consideren importantes, pero para una investigación de tipo cuantitativa o cualitativa sí sea de gran importancia. Bueno, comenzamos hablando por el capítulo 1, en donde nos indica que es la sistematización de experiencias, que es una propuesta enraizada en la historia latinoamericana y caribeña. Esta, más que todo, acá nos indica que son los primeros abordajes, surgen de la sistematización en América Latina, que provienen del campo del trabajo social, desde su propio proceso de constitución como disciplina científica y profesional. Esto también se basa en que se entiende por sistematización de experiencias al proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de intervención mediante la cual se debe de interpretar y por consiguiente comprenderla, ¿verdad? Complementarla, también refiriéndose a su particularidad. Esto ya que también vamos creando conforme a todos estos testimonios, experiencias y consideraciones en cuanto a todo esto, a la transformación social tanto de un país, una comunidad, un pueblo o incluso un colectivo social. Esto es de gran importancia ya que la negación de la metodología neutra a veces también era lo que se sostenían en las corrientes norteamericanas, ¿verdad? Entonces no se le daba cierto paso a todas estas nuevas ideas y propuestas de que traía el ámbito latinoamericano, ¿verdad? Que ya que en muchas de las ocasiones siempre se ha puesto un poco en duda la palabra y más que todo también la participación de personas que son directamente partícipes de investigaciones sociales dentro del ámbito y más que todo del área latinoamericana y caribeña. La necesidad de superar esto significa también de que quiere que acá la sistematización no es simplemente, digamos, una metodología cualquiera, no es una herramienta que cualquiera ya se la sabe, sino que incluso es algo más, ¿verdad? Nos indica que también es el proceso de sistematización el que se obtiene de un conocimiento consistente que permite transmitir una experiencia, confrontarla con otras experiencias o el conocimiento teórico existente. Así se contribuye a la acumulación del conocimiento generado desde y para la práctica y su difusión o transmisión. El interés por construir esto es muy importante, ya que también vamos viendo cómo se va integrando a ciertos puntos científicos, ¿verdad? En donde incluso podemos indicar de que las investigaciones ya no son solo parte de un pequeño proyecto social, sino que realmente incluso hay ciertas condiciones de que las vamos viviendo y experimentando a diario. Incluso más que todo, ¿verdad? En una experiencia que puede ser en el ámbito laboral, puede ser una experiencia cotidiana, puede ser una experiencia incluso traumática, ¿verdad? Si hemos llegado a convivir con personas de que tal vez hayan pasado por un trauma o incluso hayan pasado por situaciones
enraizadas en una culpa o incluso en una guerra, ¿verdad? En donde se dan demasiadas emociones, demasiados testimonios, demasiadas situaciones y todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien. Freire pasó a ser una referencia fundamental para esto. Se preguntarán, ¿por qué? Bueno, esto pasó ya que Paulo Freire es un personaje muy conocido en el ámbito de la pedagogía liberadora, inicialmente vinculada solo a una propuesta y un método de alfabetización. Esta se extiende a otros campos de la práctica y de la teoría educativa e incluso impacta en otros campos de la sistematización de la experiencia, ¿verdad? Paulo Freire también nos habla de la metodología del oprimido, en donde también nos da a entender ciertos puntos de vista y que cómo se puede vivir, ¿verdad? Cómo también vamos viendo la educación popular en ciertos aspectos de la vida, en donde también se quiere apoyar a las personas adultos, a las personas adultos mayores, entre otras, para poder desenraizar esa pobreza académica en la que se ha abarcado por tantos años los estudios en diversos países de Latinoamérica, ¿verdad? Y es aquí en donde él también es parte importante, ya que al hacernos esa diferenciación entre estas situaciones, nos dice también de que las cosas tal cual a veces nos las pensamos o podemos incluso decir no son como algo muy normal, algo que digamos cualquiera lo puede investigar, es algo realmente de ponernos a pensar desde un punto de vista y poder ver esa situación en donde, bueno, tenemos que saber qué hacer, ¿verdad? Para un futuro y para el bienestar de nuestras comunidades y el bienestar de una población en general. Muy bien. Durante los años 70 y 80 se produce una multiplicación impresionante de experiencias de educación popular a lo largo de América Latina. Junto con ella comienza a surgir un interés por conocer y analizar y caracterizar y debatir en torno a estos estudios, ¿verdad? Aquí también nos indica que como Paulo Freire también nos indicaba desde Brasil y desde otras partes de Latinoamérica, cómo se podía dar esta experiencia social y cómo realmente cuando la gente aporta también a estos estudios puede volverse una fuente multiplicadora del saber y también nos puede mejorar a ciertas condiciones en cuanto a nuestra comunidad, nuestra vecindad, entre otras. Muy bien, en estos periodos también se destacan particularmente dos redes latinoamericanas. Muy bien, una de ellas es vinculada, bueno, las dos son vinculadas al Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAL, en donde también acá podemos indicar REPEN. Red de Educación Popular entre Mujeres y Latinoaméricas del Caribe, las cuales también han apoyado en diversos proyectos sociales de esta área del mundo, en donde incluso aquí en Guatemala también estuvieron apoyando, estuvieron también manteniendo ciertos proyectos con Rigoberta Menchú, también con personas de que han sido sobrevivientes del conflicto armado interno, donde también ellas podían tener, digamos, esas experiencias traumáticas y esos testimonios de que realmente cómo pasó y cómo ocurrió la guerrilla, ¿verdad? En todo ese tiempo y tiempo después, claro, también comenzaron a realizar ciertos proyectos sociales en donde también apoyaban a las mujeres y podían crear círculos de empoderamiento para poder mejorar el bienestar
físico, mental, social, sentimental de las mujeres de diferentes pueblos de aquí de Guatemala, ¿verdad? Y la siguiente también es la educación, es la red de educación popular y de derechos humanos, que también va muy enraizada, ¿verdad? Ya que con ellas se ha defendido y se ha hecho mucha defensa hacia diferentes colectivos, incluso ahora más que conforme a los años han crecido los colectivos feministas, los colectivos también que protegen los derechos humanos de las disidencias y bueno, también acerca de otras personas, ¿verdad? Como las personas que sufren alguna discapacidad y entre otras, ¿verdad? Tanto aquí en Guatemala como en Latinoamérica y el Caribe, que claramente son personas de que tristemente el Estado las ha dejado en un abandono constante, una ayuda paliativa, ¿verdad? Ya que simplemente les dan pocos recursos, pocas herramientas y que realmente no rinden fruto de esos proyectos que en muchas de las ocasiones solo van a un año o van a 2 años, pero realmente no se ponen a pensar de aquí a 15 años, de aquí a cuando digamos una madre, tal vez madre soltera, tenga tal vez 6 hijos. Y entonces ellos solo se enfocan en los primeros 5 años de vida y en los demás ya no saben qué hacer. Ya no proponen otras ideas, ya no proponen otros proyectos en donde también ellos puedan apoyar, ¿verdad? Pero esto sí es incluso algo complicado por la misma situación de que venir y tener ciertos tratados, ciertos convenios a nivel internacional es algo incluso muy difícil. Tanto las instituciones como estas ONGs estar en constante acuerdo con un gobierno de turno es algo muy complicado, ya que se sabe muy bien de que cada gobierno de turno es el representante legal, ¿verdad? El representante máximo de un país. Sin embargo, cada cierta temporada va cambiando las ideas, va cambiando los proyectos sociales y va cambiando los enfoques que se quieren alcanzar en cuanto a nivel nacional. Muy bien. Se abren nuevos y múltiples caminos a la sistematización en el nuevo milenio. Escuela para el Desarrollo en Perú. Esta es una de ellas, ya que también nos ayuda a expandir nuestra mente y nuestro conocimiento, ¿verdad? Esto también nos da la idea de que estos procesos no se han quedado únicamente estancados en papel y en las herramientas antiguas, en donde incluso solamente se decía que no solamente es la visita domiciliar o solamente son pequeños grupos focales, sino que también se ha extendido a una cierta red de apoyo virtual, incluso ahora que incluso hemos pasado por pandemia y que también toda esta tecnología hizo como un máximo boom desde la generación de los 2000. Esto también nos da paso a ver de que no solo aquí en Guatemala o incluso quisiéramos de que en Guatemala hubieran más de este tipo de instituciones que puedan apoyar a las personas que realmente son grupos olvidados por el Estado, son grupos minimizados, son grupos muy vulnerables. Y también acá tenemos otros ejemplos que son CREFAL en Pátzcuaro, en México, Preval, que también va en coordinación con DESCO y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, y el grupo Chorlavi. Acá también tenemos en este cuadro el lado derecho cómo es, incluso son los pasos de la sistematización de experiencias como un fichero de colectivos escolares en Jalisco. Este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el paso 1, organizar la sistematización de las experiencias, comunicar la sistematización. También tenemos en el paso 2, reconstruir la experiencia, ¿verdad? Sabemos muy bien de que en muchas de las ocasiones tal vez incluso logramos pensar en cierta experiencia, en cierto contexto. Sin embargo, el recuerdo de una persona incluso puede variar su versión dependiendo el grado
tan abandonado que se ha tenido de ese pensar o incluso del grado tan traumático que se ha pensado, que se ha vivido, ¿verdad? Entonces la reconstrucción de esta experiencia incluso llega a ser un poco complicada, ya que no, no se tiene cierta seguimiento o cierta cronología en nuestra mente, ¿verdad? A veces incluso podemos pensar de que el inicio es como el medio es una parte más enraizada al final, o se puede ir variando conforme a la versión que una persona pueda llegar a dar acerca de cierto tema y al contar esa experiencia, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos también el paso número 3, analizar la experiencia, saber realmente qué situaciones o qué partes realmente nos pueden ayudar a complementar o incluso nos pueden apoyar un poco más a toda esta sistematización, ya que tal vez habrán algunas partes en donde incluso decimos, bueno, este comentario me puede funcionar, este otro comentario realmente tal vez va de más o puede llegar a distorsionar un poco la línea en la que queremos seguir, ¿verdad? En el paso número 4 también tenemos reconocer los aprendizajes. Esto incluso es algo muy importante que incluso un poco más adelante también lo veremos, ya que reconocer los aprendizajes tampoco no es solo venir y decir, bueno, me contaron esta experiencia, yo que aprendí de ella, bueno, aprendí de que esto pasó de esta manera, de que tal vez ella pudo colocar, ella o él pudieron colocar ciertas situaciones o ciertas cosas en tal otro lado para crear una nueva acción, un nuevo contexto, sino de que realmente es algo muy importante también para saber identificar qué situaciones y qué cosas realmente vamos a ir aprendiendo al sistematizar estas experiencias, al venir y procesarlas, definir, saber muy bien también qué perspectivas nos puede dar, ¿verdad? También reconocerlas sin darle como ese aire de, bueno, esta experiencia o este punto, este paso únicamente me va a servir para esto y ya no más. Es decir, esta situación solamente la vamos a publicar porque, digamos, es algo muy práctico, es algo muy importante para ella, sino de que realmente valoramos de otro lado esas narrativas, ¿verdad? Esas acciones, las reflexiones, sentimientos, entre otras, ¿verdad? También reforzar nuestra imaginación creadora, la imaginación realista también, en el contexto en el que se predomina buscar lo que es posible y en la línea en la que queramos guiarnos, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Rápidamente aquí tenemos también el capítulo número 2, que es sistematización de experiencias, un concepto en construcción. Acá nos indican las experiencias son procesos sociohistóricos, dinámicos y complejos de personales, pueden ser personales y colectivos, no simplemente hechos o acontecimientos puntuales, y las experiencias están en permanente movimiento y abarcan conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social. Acá también vamos a ver, la experiencia no es solo una narrativa, no es solo un testimonio, no es solo un pequeño comentario de las personas a cómo y por qué vivieron. No, la experiencia incluso va más allá de ciertas limitantes que incluso uno como investigador puede llegar a pensar, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista es reconocer cómo se ha querido obtener esta información, que se entienden como procesos históricos y complejos en los que se intervienen diferentes actores que se llevan a cabo en un contexto económico, social, cultural,
y entre otros, ¿verdad? Las situaciones, las organizaciones particulares incluso que pueden llegar a dar. También esto no se va a calificar únicamente como algo cualitativo, algo del sentir, algo del pensar, algo del querer, sino también con datos cuantitativos, organizar, clasificar datos, sistematizar informaciones principalmente, ¿verdad? Vamos a continuar. Una experiencia. Esta, desde ahí incluso podríamos partir al querer hablar también de la sistematización de experiencias. Una experiencia está marcada fundamentalmente por las características de sus protagonistas. Los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, personas disidentes, personas con discapacidad, son personas que vivimos las experiencias, los sueños, temores, esperanzas, ilusiones, ideas e intuiciones. También nos indica que son aquellas, y somos incluso aquellas de que ocurrimos en ciertos procesos complejos y dinámicos. Estos procesos a su vez nos marcan, nos impactan, nos condicionan, nos exigen, nos hacen ser. Pero incluso podríamos decir las experiencias. Bueno, es algo muy banal de decir una experiencia. Bueno, el día de ayer tal vez me ocurrió esto, me asaltaron o incluso aprendí esto en algún curso o en alguna otra situación, ¿verdad? Pero en sí, las experiencias siempre van a ser unas cargas vitales que tienen una riqueza por explorar. Cada una constituye un proceso inédito e irrepetible y por eso cada una de ellas tenemos una fuente de aprendizaje que debemos aprovechar precisamente por su originalidad. Ninguna experiencia se va a acercar un 100% a alguna otra que se haya vivido en alguna otra parte del mundo, en alguna otra parte o tiempo en donde también se puedan dar, ¿verdad? Cada una de ellas necesita comprender que es fundamental y que en cada una de ellas podemos extraer una enseñanza que es importante comunicar y compartir. Tanto así que las experiencias, quiera que no, se tienen que valorar de otro modo. Se tienen que valorar desde su iniciativa, se tienen que valorar desde de dónde es esta tendencia realista, ¿verdad? De que la experiencia realmente fue algo impactante o incluso algo muy complicado de cuestionarse, de decir, de platicar, de comentar, de dejar ese testimonio, ¿verdad? Aquí también podemos reforzar el ejercicio del poder, del querer, incluso, ¿verdad? De querer también pensar, recordar, fortalecer esa capacidad. Entonces es como también algo muy importante de ver y de qué hacer. Muy bien. Desde saberes inmediatos, empíricos y focalizados hasta saberes de un preciso nivel de conceptualización. Todos los seres humanos somos filósofos, diría incluso Gramsci, ¿verdad? En 1967. Y es que esto es algo muy también complejo hasta cierto punto de indicar porque, como les decía, las personas a veces creen de que bueno, digamos, yo viví un asalto, la otra persona también vivió otro asalto, es como, pero realmente serán el mismo, serán las mismas circunstancias, las mismas oportunidades que tal vez incluso tuvieron para salir corriendo, las mismas cosas se robaron, la misma calle fue, entonces vienen muchas cosas que pueden ser que la persona haya vivido pero que nunca se puede comparar o se puede decir que es 100% igual que la otra experiencia. Eso siempre hay que tenerlo bien entendido
Y acá incluso nos indica que sistematizar experiencias, en definitiva, es un instrumento privilegiado para que podamos realizar todo ello como un desafío para la creación de nuevos acontecimientos inéditos, pero cargados de sentido. Esto también nos indica de que todo va a tener un valor tanto material, sentimental, académico, en donde también nos podamos enfocar en cómo es y en cómo se está dando esta experiencia, ¿verdad? Cómo incluso se realizó y a cómo incluso ahora nos la están contando. Muy bien. Los principales puntos de confluencia en las distintas propuestas teórico-metodológicas que conocemos coinciden en considerar la sistematización de experiencias como un proceso de reflexión individual y colectivo. Reconocer de que una experiencia puede vivirse desde el ámbito individual. Yo como persona voy por la calle, yo como persona me sucede esto, pero también en colectividad. Yo con mis compañeros de trabajo, yo y mi comunidad, mi persona y tal vez mi familia, tal vez viejos conocidos, tal vez algún colectivo de defensa de mi territorio, también podemos vivir esta experiencia, ¿verdad? Y la vivimos en conjunto. Sin embargo, incluso los recuerdos individuales van a ser muy diferentes, van a ser incluso algo complicados al querer rearmar la situación como un pequeño rompecabezas, ¿verdad? En torno a una práctica realizada o vivida. Esto siempre, la experiencia siempre va a ser el tema empírico, porque si uno no es quien experimentó o si uno no es quien vivió esa situación, no podríamos decir que es una experiencia. Quiera que no, la experiencia es algo vivido, es algo hecho, es algo que ya la persona o las personas vivieron, que realiza una construcción ordenada de lo ocurrido en ella. Esto es algo muy importante porque, como les comentaba anteriormente, las experiencias al momento de querer contarlas nuevamente cambia mucho el orden por la misma situación de que las hemos dejado allí en nuestra mente, en nuestra memoria de largo plazo, y al querer traerla a esta parte en donde incluso tenemos de contar los hechos con detalles, es algo muy complicado porque tal vez nos recordamos de algo que vimos al final, tal vez recordamos también algo que vimos al principio o tal vez incluso nos confundimos del nombre de las personas que vimos, situaciones que vimos, incluso tal vez las cosas de que hemos vivido y que nos han causado una sensación diferente, ¿verdad? Tal vez en ese momento no, por ejemplo, en un duelo o por ejemplo con la reacción de las personas, un ejemplo, que vivieron el conflicto armado interno, en venir y decir, bueno, ¿y cómo usted recuerda, por ejemplo, cuando le llegaron a decir de que su esposo ya no estaba y que se le había llegado el ejército? Es como realmente revivir ciertas cosas y decir, bueno, en aquel entonces mis sentimientos eran estos. Era un gran vacío, una gran desolación, una tristeza, pero hoy siento una rabia, siento un enojo, una indignación por el Estado. Entonces, incluso las emociones también van a cambiar conforme a qué punto estamos viendo y trayendo estas experiencias. También acá nos indica que provoca una mirada crítica sobre la experiencia. Acá desde el punto de vista como investigadores, incluso como trabajadores sociales, podemos incluso ver cómo esta experiencia ha ayudado a crecer o incluso a hundir a una o más personas dentro de cierto sentimiento, dentro de cierta idea o dentro de cierto entorno, cierto contexto en donde incluso queramos venir y decir, bueno,
Estas experiencias nos van a hacer ver de que ya no debemos de realizar estas situaciones desde este punto de vista. Hay que cambiar, hay que movernos, hay que movilizar a la gente también. Y por último, que producen nuevos conocimientos. La experiencia siempre nos va a traer, incluso, como dirían por ahí, escondido un consejo también, ¿verdad? Porque incluso nos podemos decir un ejemplo, bueno, las personas de la comunidad en Quiché no tenían agua potable y los camiones que entregan garrafones de agua salvavidas no pudieron cruzar el puente y la gente se ha quedado sin agua potable para el consumo en alimentos. Bueno, eso podría ser una experiencia, podría incluso ser realmente una situación algo complicada, ¿verdad? ¿Qué hacer? Entonces, por ejemplo, si digamos incluso estuviéramos en un grupo focal, ¿qué haríamos? Preguntaríamos, ¿verdad? A quién, cómo se le ocurriría filtrar esa agua, tal vez que viene del río, viene del chorro, para el consumo humano. Tal vez alguien diga, bueno, con un filtro de agua, lo más básico, ¿verdad? Pero si la gente no tiene uno, y si la gente realmente no tiene esos filtros tan cómodos que incluso vemos en nuestras casas, ¿verdad? ¿Qué podría hacer esa gente? Tal vez otra persona podría decir, bueno, la podrían incluso cimentar ahí, perdón, la podrían tal vez dejar ahí una noche para que las piedritas bajen y al momento de querer vaciarla en otro contenedor, bueno, con un colador para quitarle tal vez ciertas piedritas o ciertas otras situaciones. O incluso otra persona podría decir, bueno, pero la persona que es vecino de aquella también trabaja con cerámica o también trabaja con otros materiales y pueden crear algún filtro. E incluso otras personas puedan oponerse a la idea, no, mejor dejar de consumir el agua porque realmente está muy sucia. Entonces podríamos encontrar incluso varias respuestas a una problemática que se dio en ese entonces, que ahora es una experiencia, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Acá también nos indica las principales características de la sistematización de experiencias. Muy bien, vamos a ir a pasito rápido para no aburrirlos un poco, ¿verdad? Número 1. Produce conocimientos desde la experiencia, pero que apuntan a trascenderla. Bueno, esto nos indica también de que el conocimiento desde esta experiencia no solo ha quedado aquí. Lo que incluso hoy yo hablo en esta presentación, en este video, lo pueden ver, sí, personas de aquí de Guatemala, personas de alguna comunidad de Guatemala, pero quién quita de que alguna persona por el lado europeo, por el lado de las Andinas, vea este video y sepa hablar español. Y entonces se da cuenta por ejemplo, cómo pudimos resolver el problema del agua potable, del ejemplo anterior que estábamos dando, ¿verdad? Entonces es algo que incluso es muy trascendental, no puede incluso quedarse solo a esta generación, a esta presentación. También incluso acá es algo muy trascendental venir y tener el pensamiento de los actores de esta experiencia, ¿verdad? Cómo se van creando esos criterios, esa acción individual o esa acción colectiva, ¿verdad? Para un futuro. Y esas normas o esas alianzas que se crearon para empoderar a la gente en su momento y poder ejercer nuevas formas de lucha, ¿verdad? O incluso de otras situaciones. Recupera lo sucedido reconstruyendo históricamente, pero para interpretarlo y obtener aprendizajes. En muchas de las ocasiones también se dice, por ejemplo, cuando queremos obtener el testimonio o queremos hacer una entrevista abierta, también
al sistematizar las experiencias vamos dando cuenta que el reconstruir, el traer nuevamente esos recuerdos al presente, a la ahorita, no es únicamente por querer martirizar, por querer revictimizar a la persona o por querer disminuir el empoderamiento que estas personas han tenido. No, simplemente es para interpretarla de una mejor manera, obtener esos aprendizajes y poder difundirlos, ¿verdad? Poder incluso darles voz a esas personas que incluso tal vez incluso han tenido cierta parte de esa vivencia muy escondida o muy silenciada por tantos años. Acá también nos dice valorar los saberes de la persona que son sujetos de las experiencias. Acá es algo muy importantísimo porque no podemos decir de que la persona al contarnos es una persona X, es alguien que realmente no está haciendo nada en su casa, o sea, incluso si así fuera, si la persona incluso fuera ama de casa o si fuera una persona con discapacidad o si fuera alguna persona tal vez alguien que por alguna situación deba quedarse en su hogar, pues el venir y contarnos su experiencia es como cosa normal o algo tan tranquilo. No, realmente hay que valorizar tanto la persona y su conocimiento, su tiempo, su disposición para atendernos, ¿verdad? A querer compartir esta experiencia. También tenemos contribuir a identificar las tensiones entre el proyecto y el proceso. Eso también nos dice que también, por ejemplo, en mi caso hubo una ocasión de que tal vez yo realicé una investigación en cuanto a las personas que estaban siendo afectadas eh, mentalmente, eh, mentalmente por la situación de pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, en un mercado. Pero si estas personas, incluso yo tal vez iba en la línea y que estas personas me iban a decir, bueno, sufrimos depresión, ansiedad, enojo, entre otras sensaciones. Bueno, ahí va mi línea, ¿verdad? Mi línea es en el pensar psicoemocional y mental. Pero digamos, si llegara alguien y nos dice, no, yo no viví nada de eso, yo la pasé tranquila en mi casa, estábamos bien con mi familia, simplemente tomamos las medidas adecuadas, entonces como menos cierra, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso me hubiera cerrado la línea a continuar con mi investigación y entonces ya no hubiera sido un aporte o incluso hubiera dañado cierto proceso, por decir, la gente tal vez es cerrada al contar su experiencia, entre otras. Acá también dice, identifica y formula las lecciones aprendidas. Identificar y formular. Muy bien. Vamos incluso haciendo un pequeño conteo o también, como les indicaría, una pequeña base en cuanto a qué, cuáles y cómo son las experiencias que hemos estado viendo, que hemos aprendido de ellas y que realmente es importante darle a conocer a las personas que vayan a leer nuestra investigación o nuestra, en este caso, sistematización. Muy bien, acá vamos a ver también, hace posible documentar las experiencias y elaborar materiales y productos comunicativos de utilidad para el trabajo en las organizaciones. Esto también es muy importante porque en muchas de las ocasiones al realizar una investigación de tipo cuantitativa o cualitativa, siempre se deben de tener fuentes confiables y fuentes en donde podamos obtener cierto estudio previo para comenzar a hacer una base, ¿verdad? Tal vez incluso este estudio, por ejemplo, de la sistematización de experiencias, sigamos con la línea del conflicto armado interno. Bueno,
Estas experiencias nos indican de cómo vivieron, cómo sintieron las personas en ese tipo de años. Y bueno, pero no podemos realizar una nueva investigación en cuanto a qué vivieron o qué sintieron. No, debemos de ir enfocándolo, ¿verdad? A nuevos objetivos, a nuevas líneas base, líneas guía para nuestra investigación, ¿verdad? Entonces vamos a moverlo un poquito para acá para leer un poquito mejor, que tengo el computador acá cerca. Muy bien. Acá también nos indica fortalece las capacidades individuales y de grupo. Esto también es algo muy vital, ya que no solo la persona investigadora va a tener estos nuevos conocimientos y los va a poder aplicar para poder proyectar y saber cómo, cuándo y en qué momento poder integrarlos a la base final del proyecto, a la base también escrita, al documento formal. Entonces, esto no es solamente para una persona, ¿verdad? Vamos a ir de forma colectiva aprendiendo, de forma tanto del compañerismo para saber incluso cómo tener nuevos resultados, entre otros. Acá también nos indica las personas que son protagonistas de la experiencia deben ser las principales protagonistas de su sistematización, aunque para realizarla puedan requerir apoyo de asesoría o de otras personas. Eso es algo muy importante porque no podemos perder de vista el que incluso, digamos, una persona nos esté contando su experiencia y en algún dado caso menciona a otro y quiera de que esta otra persona siga su línea de comentarnos, ¿verdad? ¿Cuál fue la experiencia? Y que incluso nosotros lleguemos a tener cierto enfoque mayor a tal vez un personaje secundario o un personaje alternativo en esta experiencia, ya que la persona quien nos está relatando debería siempre ser la principal, la que deberíamos estar siempre sujetas a seguir cuestionando, seguir escribiendo, anotando, seguir al pendiente de todo detalle que nos pueda decir, porque incluso nos puede ser rápido para apoyarnos entre otras situaciones. Bien, vamos a continuar. Y bueno, yo creo que fue algo muy bonito platicar acerca de este libro. Yo incluí en este libro, en esta presentación, 3 de los 7 capítulos, ya que, si se dan cuenta, es algo largo en poder explicar, no se imaginan leer, son casi 260 páginas, pero les agradezco mucho que hayan visto este video y que hayan estado al pendiente e incluso si pueden consigan el libro, es algo muy bonito, también es una herramienta muy vital para uno como trabajadora social, en donde también nos puede abrir a un campo y a nuevas formas de poder organizarnos, poder organizar a la gente de manera colectiva, de manera comunitaria y poder saber incluso aprender de nuevos procesos y de nuevos puntos de vista, nuevos objetivos que podamos incluso integrarle a alguna otra investigación que hagamos en el futuro. Les agradezco mucho por ver este video hasta aquí y pues nada, gracias y nos vemos en alguna próxima ocasión.